Vale, pasamos. Procedimientos de emergencia. Pérdida de visibilidad. La pérdida de visibilidad normalmente se va a producir porque nos vamos a meter en un sitio donde hay sedimentos. Y esos sedimentos los vamos a levantar con nuestro movimiento, ¿vale? Una de las cosas que enseñamos en el curso de flotabilidad es cuando tú vas navegando y sin darte cuenta, porque estabas distraído con la cámara de fotos, lo que sea, ¡pum!, te metes en un sitio donde hay sedimentos o hay algas o hay un montón de cosas que en cuanto tú te muevas eso se va a levantar. No te muevas. Lo primero que tienes que hacer es no moverte. Aquello que, ¡ay, mira, intento salir de aquí y empiezo a aparcar aviones para salir de aquí! Ya está, ya lo hemos liado, ya se ha hecho de noche, ¿vale? No os mováis. ¿Qué haremos? Cogeremos aire con los pulmones, generaremos flotabilidad, nos levantaremos sin movernos para no remover nada del fondo y cuando ya nos hayamos alejado del fondo, entonces sí, ya nos podemos ir. Pero no intentamos levantarnos ni a golpe de manotazo ni a golpe de aleta. Nos levantaremos, nos separaremos del fondo, cogiendo aire con la respiración o con el jacket, nos separaremos del fondo y una vez nos hemos separado del fondo, entonces sí, empezamos a navegar, ¿de acuerdo? Vale, cosas que nos van a provocar esta pérdida de visibilidad. Hemos levantado sedimentos y nos van a provocar una pérdida de la iluminación, ¿vale? Aunque llevemos las linternas encendidas, no nos van a iluminar, lo único que van a iluminar es el montón de fango que tenemos delante, ¿vale? Y el agua se va a ensuciar, con lo cual vamos a perder de vista a nuestro compañero, ¿vale? Si nuestro compañero lleva un foco potente, vamos a poder ver su luz, ¿vale? El reflejo de su luz, por lo tanto sabemos que está ahí. Y el compañero va a ver el nuestro. Por eso es importante no llevar esas linternitas como foco principal. Yo no puedo llevar una linternita de esas de 700 lumens, ¿vale? Yo tengo que llevar una linterna de un foco de 3000, 4000 lumens, 2500 lumens, ¿vale? Que sea lo bastante potente para que en casos como este mi compañero me siga viendo. Yo no voy a ver, porque la luz va a difuminarse delante de mí y ya está. Pero va a permitir a que mi compañero me vea y yo vea la luz de mi compañero y sepa que está, ¿de acuerdo? Muy bien. La pérdida de visibilidad, ¿vale? Nos va a provocar perder la visibilidad. Nos va a provocar perder la orientación, ¿vale? Ya no sabemos dónde está la salida. Naturalmente, si le hemos metido un hilo guía, va a ser mucho más fácil, pero hay que meterle un hilo guía, ¿vale? Si no lo tenemos, pues va a ser mucho más difícil orientarnos hacia la salida. Disminuye o vamos a perder la comunicación con nuestro compañero, ¿no? Si no, yo no puedo verle y él no me puede ver a mí, pues ya puedo hacer las señales que quiera, que no, él no nos vamos a poder comunicar, no vamos a poder intercambiar mensajes, ¿vale? Disminuir la visibilidad, con lo cual igual nos damos hasta algún golpecito con algo. Podemos perder el hilo guía, ¿vale? Cuando se pierde la visibilidad, jamás perdáis el hilo guía. El hilo guía es vuestra salvación. No se tracciona del hilo guía. No es una cuerda, es un hilo. Como tire mucho se rompe, y como se rompa y estoy en visibilidad nula, vamos a pasar un susto grande, ¿vale? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Orden de actuación. Vamos a perder la visibilidad. Orden de actuación. Nos vamos a quedar cogidos al hilo guía, ¿vale? Cogidos al hilo guía. Vamos a encender la luz de emergencia, ¿vale? Normalmente ya llevamos una luz encendida, pero puede ser, vamos a encender la de emergencia para que mis compañeros puedan verme. Vamos a avisar al compañero si lo tenemos cerca y tal. Vamos a cogernos de él y para que las cosas no empeoren, vamos a ir tocándonos, ¿vale? Vamos a ir tocándonos. Y vamos a abandonar la inmersión. No se puede continuar la inmersión en estas condiciones, ¿vale? Para los que hacéis el curso de Advanced Break, esto lo vamos a trabajar. Vosotros no, porque como vosotros no os vais a meter dentro del barco, pues no, esto no se hace. Pero los de Advanced Break sí, porque los de Advanced Break os vais a meter en el barco. Entonces esto lo vamos a trabajar. Esto lo trabajaremos en seco, ¿vale? Y luego lo trabajaremos en el agua, ¿vale? Los que hayáis hecho el curso de visibilidad reducida conmigo, pues es parecido a lo que hicimos en el curso de visibilidad reducida. Os pongo las máscaras aquellas tuneadas y no veis nada. Tenéis que hacer cositas debajo del agua, ¿vale? Muy bien. Y nos orientaremos hacia la salida si hemos puesto flechas con las flechas, si no con flechas son esto, ¿no?
he enseñado antes, las flechas son estas. Y si no, con el hilo guía vamos a intentar salir, ¿vale? El hilo guía siempre estará por detrás nuestro, pues bueno, marcha atrás y ya está. Mantener contacto físico con el compañero, siempre que podamos. Vale, si nos quedamos enganchados, ¿vale? Imaginaos que estáis entrando y dentro de los barcos hundidos, pues a lo mejor había los restos de una mesa o los restos de un armario o los restos de lo que sea y os quedáis enganchados, ¿vale? Y tenéis que hacer un autorrescate. El compañero no está cerca en aquel momento, tenéis que hacer un autorrescate, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es pararnos, no seguir avanzando, ¿vale? Si estoy enganchado, pues quieto, no empeoremos la situación. Para, ¿vale? Para. Comunicárselo al compañero. Oye, con la luz vamos a hacer una señal así horizontal, ¿vale? Lentamente, porque si lo hago rápido quiere decir que estoy en emergencia y no estoy en emergencia. Estoy enganchado, pero eso no es una emergencia. Solo estoy enganchado, ¿vale? Entonces, movimiento así lateral, comunicando al compañero que queremos su presencia, reclamamos su presencia. Si el compañero no de esto, pues no viene, pues vamos a iniciar maniobras de autorrescate. ¿Qué maniobras? Primero vamos a pensar qué maniobras, ¿vale? Haremos lo del parepeac, ¿vale? Primero pensamos a ver qué opciones tengo, ¿vale? ¿Qué opciones tengo? Cuando he elegido las opciones, tengo las opciones que delante mío, elijo cuál es la mejor opción. A ver, corto, me saco el equipo, desmonto el armario este. ¿Cuál es la mejor opción para salir de esta situación? Pues cuando he analizado tranquilamente todas las opciones y cuál es la mejor, pues la hacemos, ¿vale? Y si no lo conseguimos, pues hay que tranquilizarse para consumir menos aire y esperar que el compañero venga. El compañero en un momento dado se tiene que dar cuenta que no le estamos siguiendo, ¿vale? Entonces él se dará la vuelta y vendrá por nosotros, ¿de acuerdo? Vale, si nos hemos enredado con el hilo guía, pues tendremos que cortar el hilo guía, ¿vale? Si el compañero no vuelve y tal, cortar el hilo de guía y utilizaremos un carrete auxiliar para, una vez ya hemos salido de aquel enredo, vamos a tener que reparar el hilo guía, porque el hilo guía es el que va a permitir a mí y a mi compañero de salir. Si lo dejo roto, pues es posible que cuando volvamos a pasar por allí tengamos un problema, ¿vale? Entonces vamos a lo que hemos cortado, el hilo que hemos cortado, porque se había enredado con nosotros, no lo podemos desenredar, pues vamos a volver a atar. Esto lo trabajaremos en las prácticas en seco, ¿vale? Tenemos un compañero perdido, ¿vale? Estamos entrando, el compañero está perdido, ¿vale? Vamos a tapar la luz, nuestra luz, vamos a taparla con la mano. ¿Por qué? No la apagaremos nunca, porque a veces cuando apagamos una luz ya no se enciende, ¿vale? No sea cosa que falle el interruptor y no se encienda. La tapamos con la mano, ¿vale? ¿Por qué? Porque al tapar nuestra luz con la mano, nuestra retina se va a abrir y nos va a permitir ver la luz de mi compañero, que sea crepuscular, más allá de aquella puerta que se había metido en no sé qué bodega, ¿vale? Pues veo que aquello está iluminado, pues mi compañero tiene que estar ahí. Pero para poderlo ver, yo tengo que tapar mi linterna con la mano para que mi retina se abra más, ¿vale? Vale, si no vemos la luz de nuestro compañero, vamos a avanzar con luz tenue, vamos a bajar la intensidad de nuestra luz. Sabéis que normalmente los focos estos modernos podemos poner máxima intensidad, media intensidad o baja intensidad. Pues vamos a bajarle todo lo que podamos y con luz tenue vamos a avanzar hacia los dos lados del hilo guía, hacia atrás o hacia adelante, depende de donde haya estado nuestro compañero, ¿vale? Si tenemos un hilo guía, pues vamos hacia adelante o hacia atrás, porque en algún punto del hilo guía tiene que estar nuestro compañero, si no, pues tenemos un problema. Todas estas maniobras vamos a realizarlas teniendo en cuenta que no superamos lo que habíamos dicho antes, lo del gas mínimo, ¿vale? En el momento en que hemos superado el gas mínimo, ya no esperamos a nadie, ya tenemos que salir sí o sí, ¿vale? Y es posible que nuestro compañero también esté fuera. Si llegamos al aire de emergencia, salir fuera, si el compañero no lo hemos encontrado a la salida, salir fuera y pedir ayuda. Vamos a tener que iniciar un rescate. Claro, si nosotros tenemos que salir y nuestro compañero todavía está dentro, ¿vale? Para evitar de que nuestro compañero piense que nosotros también estamos dentro y nuestro compañero inicia un segundo rescate, vamos a dejar una pieza de nuestro equipo a la salida de
del barco, ¿vale? Allí donde hemos dejado el hilo guía no se desmonta, el hilo guía se queda allí, naturalmente, tenemos un compañero dentro y va a necesitar ese hilo guía para salir. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger las gafas de recambio, las gafas de redundantes, por ejemplo, o mi cuchillo, o mis tijeras, o algo, y lo voy a dejar allí. ¿Para qué? Para que mi compañero, cuando salga, vea que yo también he salido, que no me he quedado dentro, que yo también he salido, ¿vale? Que he salido antes que él. Por lo tanto, no inicie un segundo rescate. Bueno. Pérdida de aire, ¿vale? Entramos en flujo continuo. Uno de nuestros reguladores nos ha dicho que para meternos vamos a llevar 2 primeras etapas, 2 segundas etapas, ¿vale? Imaginaos que una de las primeras etapas se le queda bloqueado el asiento de la primera etapa y la segunda etapa empieza a soltar aire, porque claro, pues llega demasiada presión y suelta aire, ¿vale? Primero que tenemos que hacer es avisar al compañero. Oye, con las luces, con las manos, mira qué me pasa, pierdo aire, ¿vale? Tenemos que estar en contacto con la línea, ¿vale? El hilo guía, ¿vale? Si podemos solucionarlo, lo solucionamos, ¿vale? Como llevamos 2 reguladores diferentes, ¿vale? ¿Por qué llevamos 2? Porque en caso de que esto nos ocurra, tenemos la opción de cerrar la grifería del regulador que está perdiendo, pero todavía nos queda el otro regulador completo. Naturalmente no vamos a continuar la inmersión se ha acabado, hay que salir porque he perdido uno de los reguladores. Pero continúo teniendo aire y sin ninguna pérdida, ¿vale? Comprobar la reserva, cuánto aire me queda, cuánto aire he perdido durante todas estas maniobras, ¿vale? A ver que no hayamos superado el límite de que tenga que prever que vaya a tener que pedirle aire al compañero. Si podemos, vamos a salir con nuestro aire o con el regulador de emergencia del compañero, ¿vale? Para eso habíamos calculado el gas mínimo para los dos, ¿de acuerdo? Muy bien. Otros procedimientos de emergencia, vamos a compartir el aire, ¿vale? Pues yo voy a mi compañero viene a mí y me dice, no tengo aire, ¿vale? La señal es así, muy exagerada para que el compañero no le quede ninguna duda de que mi regulador no me está dando aire. Entonces él lo que va a hacer es darme aire del suyo. Si llevamos la configuración aquella que os he dicho en el otro vídeo, latiguillo de 2 metros, lo que vamos a ofrecer es el latiguillo de 2 metros. Eso nos va a permitir tener más facilidad de movimientos entre los dos, ¿vale? Para poder pasar por lugares estrechos, porque hemos sobrepasado una puerta, una claraboya, para poder entrar en una bodega, en un camarote, ¿vale? Para poder salir por allí, nos va muy bien tener el latiguillo este de 2 metros, porque permite que un buceador vaya adelante y el otro detrás, ¿vale? No necesitamos ir uno al lado del otro. Vale. Otras condiciones sobre seguridad, ¿vale? Si no lo vemos claro, no nos vamos a meter, ¿vale? Si no estamos en condiciones, digo, es que hoy tengo dolor de cabeza, ¿vale? Pues no me meto. Es que hoy estoy cansado, que he dormido mal, no me meto. Si no lo tengo claro, pues no lo hacemos. Vamos a visitar, en lugar de meternos dentro del barco, vamos a visitarlo por fuera. Bubble check al inicio. Bubble check es lo que hacemos cuando iniciamos la inmersión, empezamos a bajar y paramos a los 4 o 5 metros, paramos y yo miro las burbujas, ¿recordáis la señal de burbujas de mi compañero? Y digo, tú mírame a mí, mis burbujas, si tengo burbujas, ¿vale? El compañero mira y dice, no, estás bien, estás ok, ¿de acuerdo? Y luego tú miras. ¿Por qué? Porque yo puedo ver si mi segunda etapa pierde, pero no veo si mi primera etapa o mi grifería pierde, ¿vale? Pero mi compañero sí que lo puede ver. Entonces hacemos una bubble check al iniciar el descenso. Hay que estar siempre pendiente de dónde está mi compañero, ¿vale? Porque si no vamos a acabar haciendo un solo lado. Y hemos dicho que esto no está permitido, ¿vale? Si no lo tenemos claro, si vamos a meternos dentro y no lo tenemos claro porque el agua ya vemos de que otra pareja ha pasado antes que nosotros y han montado allí con el motocultor y el agua está sucia, pues abortamos, ¿vale? Vamos a intentar entrar por otro sitio más limpio o simplemente vamos a visitar el barco por fuera. Si no tenemos claro, no entramos. El cálculo de consumo tiene que ser adecuado a la dificultad. Cuanto más dificultad, más proteccionistas tenemos que ser. En lugar de ir con tercios, bueno, con tercios que ya no se debería ir. Tenemos que ir mínimo con cuartos, ¿vale?
y si hay que ser más proteccionista, con quintos, ¿vale? Y si puede ser el gas mínimo, calcularlo siempre. Evitar los pasos estrechos, asegurar el retorno, ¿vale? Asegurar de que si yo paso por una claraboya, voy a poder pegarme la vuelta para salir. Si voy a quedarme ahí dentro encajonado, mejor no entrar, ¿vale? El paso estrecho vamos a poder permitirlo si es solo atravesar un mamparo, ¿vale? Una pared, atravesar una pared. Si es un túnel estrecho, no, porque, lo hemos dicho, este es un curso de Advanced Brake, no el siguiente nivel, que sería Extended Range Brake, ¿vale? Entonces, si recordáis, una de las diferencias entre estos dos cursos es que uno necesitaba espacios en los cuales los dos submarinistas podemos ir uno al lado del otro, el otro sí que me permite ya espacios más pequeños. Entonces nosotros, como Advanced Brake, sí que lo que puedo es atravesar un mamparo por una puerta, pero siempre y cuando al otro lado del mamparo haya suficiente espacio para ambos submarinos. Evitar ensuciar el agua, si lo hacemos, abortar, media vuelta y para afuera. Cuidado con las redes. En los barcos hundidos siempre hay redes porque como es un arrecife artificial, siempre hay peces y los pescadores intentan capturarlo. Entonces algunos se dejan las cortinas por ahí colgadas. Tener en cuenta la caída de objetos, ¿vale? Cuando nosotros exhalamos, el aire se va a algún sitio. Ese sitio puede acumularse aire y ese aire puede desestabilizar, puede mover alguna plancha y tal, y esa plancha caérsenos encima, ¿no? Entonces estar pendientes hacia dónde va el aire, ¿de acuerdo? Muy bien, consideraciones legales, ¿vale? Conservación de los pecios. Los pecios legalmente, cuando un pecio tiene más de 100 años, pasa a ser una reliquia histórica, por lo tanto tiene una protección legal, no podemos llevarnos nada, ¿vale? De hecho, si os lleváis algo, aunque sea un barco que hace poco se ha hundido, cuando llegue a casa ya no va a ser un trasto más que tengáis en casa, lo vais a acabar tirando, ¿vale? Un pecio es un capítulo de la historia, ¿vale? Su valor se incrementa por el hecho de conservar la unidad de lo que tiene allí, de la información que tiene allí, ¿vale? Si la disgregamos, si esa información, estamos hablando de vasijas, de lo que sea, ¿no? Todo lo que hay allí aporta información, ¿vale? Si nos vamos llevando cosas, pues cada vez hay menos información, ¿eh? Como al final va a ser como una librería sin libro. Están los estantes, pero no nos dice nada, ¿de acuerdo? Lo que hay debajo del agua es muy bonito ahí debajo del agua y nos puede gustar mucho y podemos tener la tentación de llevárnoslo fuera. Pero cuando llega fuera, todas esas incrustaciones que lo hacen tan bonito se van a morir, se van a podrir, van a empezar a oler y al final vamos a acabar tirando. Entonces, ¿para qué me lo he llevado? Mejor que se quede ahí, ¿vale? Es mucho más agradable y durador llevarse fotos, ¿vale? Llevarse fotos, que las vamos a poder subir a internet y fotos del objeto en el sitio donde está, no en casa. Mira que me he sacado yo del agua, ¿vale? Voy a decir una grosería en la calle. Venga, entonces es mucho mejor llevarse fotos para poderlo compartir y publicar, ¿vale? Que no empezarnos a llevar cosas del barco y dejarlo pelado sin historia y sin ninguna gracia, ¿de acuerdo? Si en caso de que os encontréis un pecio que no estaba catalogado, por favor, comunicarlo inmediatamente para que se tenga el Centro de Arqueología Subacuática de la zona donde lo hayáis encontrado, pues tenga constancia, porque a lo mejor no lo sabían, y a lo mejor de ese pecio pueden sacar una información valuosa, ¿de acuerdo? Entonces, en Cataluña, si estáis en Cataluña, el centro de referencia es el CAS, que está en Girona, y el teléfono es el 972 20 66 31. ¿Vale? Y la Ruth es una chica muy simpática y muy guapa, os atenderá y agradecerá la información que le podáis dar sobre aquello que hayáis encontrado, ¿de acuerdo? En otros sitios de España, pues supongo que tendrán sitios similares, ¿vale? Centros de arqueología subacuática del sitio. En Cáceres no creo que tengan, pero en el resto de la costa sí que tendrán, todas las comunidades tendrán su centro de referencia, ¿de acuerdo?
Bien, y hasta aquí este vídeo. Ya os emplazo a ver el siguiente vídeo, pero antes veréis que a mi alrededor van a salir unas pestañitas. Una es para que os suscribáis a mi canal de YouTube, por si queréis estar al día de la formación que voy colgando, ¿vale? Otra es para que vayáis al siguiente vídeo de este mismo curso que estáis siguiendo, ¿vale? Y la última pestañita es para que vayáis directamente a la lista de reproducción donde están todos los vídeos de este mismo curso, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, hasta el siguiente vídeo.